también y que podamos impartir ese conocimiento también a todos los que nos rodean. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Continúe, mi hermano. Amén, gracias hermano Juan Carlos. Creo que todos estamos bien activados y preparados para compartir. En sí, vamos a la definición para que recordemos un poco las clases que hemos obtenido y brevemente vamos a escuchar la definición de geografía bíblica de acuerdo a lo que hemos ido estudiando. Dani, si nos escucha, así tenga micrófono, perdón, cámara apagada, puede hablarnos la definición de lo que estudia geografía bíblica. Dani Paus. Bien, no me escucha muy bien, creo. Escuchemos entonces a Joe San Martín. No sé si hasta en las clases que tuvimos anteriores. Dios le bendiga, hermano, y Amén, Dios le amén, guarde. amén. Lo que pasa es que yo estaba de viaje por unos retiros espirituales en Barinas y regresé la semana pasada, entonces me perdí bastante. Ay, Y la semana pasada estuve, pero creo que hubo un problema con el internet de su persona así y fue. entonces no se logró conectar. Y hoy pues que sí me estoy incorporando y no he hecho la tarea también. Ok. Entonces, ok. Amén, amén. Tranquilo, hermano. Se entiende. Hay una palabra que utilizo mucho que le aprendí de alguien que se llama comprender es aliviar. Él está enseñando Comprender es aliviar. que él lo suyo, ¿no? Se comprende, algún día lo van a comprender. Muy bien, muy bien. Sergio, la definición de geografía bíblica. Amén, hermano, Dios les bendiga. Buenas noches. Amén, amén. Bueno, la definición de la geografía, según su documento, no le he captado muy bien, o sea, no le he repasado ni para, para darle su definición, pero tengo entendido que geografía, pues, la definición de geografía bíblica nos ayuda, pues, en el orden cronológico, ¿no? Situarnos verdaderamente los lugares geográficos, entenderlos mejor, su contexto también, su cultura. Así es. Muy bien, muy bien. Buena definición desde su punto de vista. Así es. Agrémosle un poquito más, hermano Juan Carlos. Amén. Bueno, nosotros podemos decir que la geografía bíblica en sí radica en la descripción de los lugares que formaron parte del mundo bíblico, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también. Y no solamente eso, sino que también va implícita un poco de historia, porque nos enseña también el acervo cultural y religioso de aquellos pueblos que rodeaban a Israel, e incluso Israel también, ¿no? Eso para mí es el estudio de la geografía bíblica. Nos da una amplitud y un contexto histórico, cultural, religioso muy importante, aparte del político, porque hay mucha política ahí también. Sí, señor. Muy bien. En sus aportes o en su exposición, aquí estamos evaluando, digamos, el conocimiento que se tiene del tema, de la materia. Sabía que hoy en día parece ser que los mismos debates se convierten en una competencia de conocimientos, aunque ese no es el objetivo, ¿no? Pero sí la gente califica y dice, ganó el debate fulano de tal, por la argumentación. Entonces, si llegamos a un trasfondo, precisamente sí se califica el conocimiento de la persona de acuerdo a la exposición que hace del mismo. Por eso el léxico o el lenguaje que utilizamos para expresar nuestras ideas o conocimientos bien importante. Como docente recomiendo que tengamos una información breve, pero bien fundamental. Lo que han hecho nuestros hermanos ahorita. Van dando pautas realmente de lo que estudia dicha materia. Eso es, no es el fin de comerse tantos libros en la geografía bíblica, sino tener ese concepto bien sólido de lo que es. Porque en este caso, para mí, menos es más. Menos es más. La gente dice, hablo tanto que al final no entendí qué es lo que dije. ¿Se da cuenta? Entonces, menos es más. Entre más poquito, mejor. Y si es claro y conciso.
Bien, Dani, está que se habla. Dani, vamos a escuchar a Dani. Paz de Cristo, hermanos, ¿me escuchan? Sí, amén, amén. Saludos cordiales en el nombre de Jesús. Un gozo estar en clase nuevamente. Había tenido un poco problemas con el internet, pero ya estamos por aquí, gracias al Señor Jesús. Eh, Voy a aportar un poco acerca de geografía bíblica, la ciencia que describe los lugares bíblicos, comenzando por Mesopotamia. Entonces podríamos decir que la geografía bíblica sirve tanto para el contexto histórico, donde fueron escritos los libros, dónde estaban los autores cuando se escribieron, y como dice nuestro hermano Juan Carlos, acerca de la historia que, que se maneja, pues. Entonces la geografía está relacionada con la historia. Dios le bendiga. Amén, muy bien. Es como una ciencia social, fíjese. Es una ciencia social. Gracias, hermano Dani. Bueno, todos los aportes que usted han hecho es bien relevante e importante para irnos ubicando en contexto, para tener una claridad y una identidad con lo que estamos estudiando y vamos a continuar estudiando. Todo esto nos va a ayudar, siempre lo digo, para el contexto exegético y hermenéutico en cuanto a la interpretación de la palabra de Dios. Mencionaron cultura, tradiciones, jurisprudencia, o sea, el contexto político. Alguien dice la política es del diablo, no es de Dios. Pero si cuando empezamos a estudiar la antigua Mesopotamia, la cuna o las primeras civilizaciones, nos encontramos con Sargón y Hammurabi. Y bueno, vamos a recapitular un poquito para refrescar todo, para llegar a Gilgamesh. ¿Por qué mandé a investigar esto? Porque son cosas que prácticamente en momentos no se dicen ni se oyen en la iglesia. Y uno dice, ¿y esto existía? ¿Esto cómo es? Antes, si ustedes notan, el mismo Abraham vivió en la antigua Mesopotamia. Y vamos a ir hablando un poquito porque ustedes tienen que situarse en la cultura mesopotámica y hay unos imperios y el imperio que se vuelve más poderoso es el imperio babilónico. Hablando de Mesopotamia. ¿Por qué? Porque Nimrod es el primer líder y muchos historiadores e investigadores han llegado a la conclusión de que Nimrod, y la Biblia lo menciona, que es el que funda Babilonia. Entonces, Babilonia se convirtió en un imperio poderoso y aparece Nínive también, va apareciendo los asirios, Siria, y así van apareciendo emperadores que no están textualmente en la Biblia, pero que existieron. Y uno de esos primeros emperadores que hablamos de la antigua Mesopotamia, del imperio sumerio-acadio. Hermano Jorge Agustín, ¿quién era? De esos emperadores que mencionamos. Mencióneme uno. Hablamos de dos en las clases anteriores. Jorge Agustín, ¿recuerda? Amén, hermano. Regálame un segundito. Estamos aquí con Hammurabi Ajá. ¿Y el otro? y el otro es Sargón I. Sargón primero, correcto. Fueron relevantes en la historia estos emperadores que están situados en la antigua Mesopotamia con la cultura sumeria. Dice que los acadios precisamente en ese tiempo vinieron trayendo a relucir un fenómeno o una aparición de que son las escrituras. Esas escrituras eran de cuña, escritura cuneiforme. Luego con Egipto es que aparece la escritura jeroglífica, pero la más antigua es la escritura de cuña. Se llama escritura cuneiforme. Estaban grabadas en piedras. Y si nosotros miramos la palabra del Señor, mirando ese mismo contexto histórico, pues el Señor mismo le habla. Mire, Dios siempre trata con el hombre y hablamos de dispensaciones. Dispensación es un periodo de tiempo en que Dios trata con el hombre o una generación. Si eso es lo que existía en ese tiempo, escritura de cuña, pues cuando el Señor le habla a Moisés, le dice que escriba ¿dónde? En piedras. Y grabó los mandamientos en piedra. Entonces, fíjense que nosotros nos ubicamos del contexto teológico y es histórico y arqueológico también. Hermano, Amén.
tengo como una inquietud aquí en cuanto a Sargón 1 y a Gilgamesh, Sí. porque según estoy viendo o el análisis que yo miré, Gilgamesh dice que en el 2500 del 2500 al 2200 antes de Cristo, ¿no? Ajá. Y Sargón dice que el 2200 al 2300 aproximadamente, o sea que están como muy cercanos ahí. Ajá. Recuerden que la Gilgamesh es una epopeya. ¿Investigaron el significado de epopeya? ¿Qué significa, hermano Jorge Agustín? Como algo, como un cuento, una especie de fábula más o menos. Bueno, entonces a partir de ahí es que tenemos que pensar en que no podemos convertirla como en algo fidedigno, ¿no? Aunque algunas personas están Es, hablando diciendo que son uno de los primeros escritos, pero son epopeya al fin y al cabo. No es como para poner nuestra confianza como un libro de soporte histórico, no, pero sí saber que en esa epopeya es una tradición de esas culturas antiguas. Los que se mismos. manejó hasta el siglo primero, dice, según estaba estudiando. Bueno, entonces fíjese los griegos también tienen sus tradiciones basadas ¿qué? En dioses que ellos mismos van creando. Y si usted nota hasta el día de hoy, ¿qué pasa? Se sigue creyendo desde el punto de vista occidental en esos dioses. Y la gente habla de ellos y se aferra a ellos, al dios Zeus, a Poseidón, se aferran a la diosa Nis, diosa de la noche y así sucesivamente. Por ejemplo, si ustedes notan a Afrodita, Afrodita es la diosa de la belleza, de la seducción. Y Eros es el deseo. De ahí la palabra erotismo. Sin deseo no hay nada. Deseo es como la voluntad para los griegos. Entonces, si Afrodita y Eros son energías cósmicas o dioses que están en el mundo invisible, desde el punto de vista de los griegos, entonces digamos que cuando una mujer es muy hermosa físicamente, ahí está, alguien diría, los griegos, está bendecida por Afrodita. He aquí la hija de Afrodita. ¿Te das cuenta? Ah, Ahí cayó David, ¿no? bueno, vamos por ahí, vamos por ahí. Ahora, una mujer bien hermosa y la pintan, pues obviamente, de diferente, podemos describir, y a veces se tiene como miedo a expresarse, pero Eros también nos dice que si tienes el deseo, viene en otras partes, ¿no? Que ese deseo hay que pedirle al Dios que nos ayude a controlar el deseo. Pero no a ignorar que Afrodita está por ahí en el mundo invisible y que se hace visible en el género femenino. Entonces, Afrodita quiere verse bien físicamente o se ve físicamente bien y seduce con su belleza. En otras palabras, es una energía cósmica que atrae a los ojos de los mortales. Los hombres quedan hechizados con su belleza. Es imposible que no la miren y no aparezca quién. Eros. Eros es el dios Cupido que tienen los romanos. El mismo. Pero Cupido tiene una flecha, ¿cierto? Entonces, cuando tú miras a Afrodita, representada en una mujer bella, qué sé yo, entonces Cupido te lanza una flecha. ¡Pah! Y tú dices, wow, ¿te das cuenta? ¡Qué mujer! Los ojos se quedan pegados. Y en el mundo natural pasa mucho que los hombres se activan en el sistema límbico, ¿no? Que está en el centro del cerebro, en el hipocampo. Y el sistema límbico lo que va mandando es una información a través del sistema nervioso y te produce una energía. Y esa energía no es más que los neurotransmisores llamados neuronas, que hacen que algo en tu cuerpo se active, por no decir los órganos, a causa del bombeo de sangre que se da. Y algunos hombres no se pueden detener porque no tienen el equilibrio emocional ni los principios de alguna manera de temor de Dios y dicen, ¿cómo es que dicen ellos unas palabras como por ejemplo? Ellos dicen parece que los ángeles caminan sobre la tierra, pero para los griegos dicen es Afrodita en persona.
Afrodita. Y aquí se genera lo que se llama el erotismo. Erotismo no es más que una atracción que se da de tanto del hombre como de la mujer a causa de algo que ven o pueden tocar. Bueno, los griegos tienen eso y para ellos eso es una realidad existente. ¿Quién es el dios primario de los griegos? El origen de todo, la diosa Gea. Estoy hablando de son tradiciones que han existido. Aquí está Gilgamesh, que se conoce como uno de los libros. Bueno, hablen ustedes que lo investigaron, quiero escucharlo, no les voy a relatar yo. Esto es para que se den cuenta que todos los pueblos antiguos, o aquí en la antigua Mesopotamia, que hemos estudiado, pues ahí se originan creencias, tradiciones, y es una de las primeras civilizaciones. Están los acadios que tenían su forma de creencia, los sumerios tenían su forma de creencia también. Hablemos un poco para que recapitulemos y se va preparando. Me llegó la información de Oscar, que Oscar no lo veo hoy aquí. Me mandó la documentación también Jorge, y así sucesivamente. Tenemos a Alejandro también, que vamos a escucharlo ahora. Pero sí, preguntémosle a Juan Carlos. Juan Carlos, hablamos de los sumerios acadios y de la antigua Mesopotamia, que ahí surgen unas creencias. Tiene un minuto para que nos mencione si eran monoteístas o politeístas en esta antigua civilización. Bueno, en esa civilización eran ellos definitivamente politeístas. Ellos creían en muchas deidades. Señor. Por eso, cuando en lo posterior Pablo tuvo una oportunidad de predicar, pues predicaba al Dios no conocido, porque ya habían muchísimas deidades. Sí. Generalmente todos hemos estudiado en el colegio, o en el colegio creo que sí, en el básico, siempre a los dioses griegos. Y Ah, hay una infinitud que faltaría tiempo para nombrarlos y las funciones que cada uno se les atribuía. Pero sin embargo, esos fueron los principios de la cultura. Ahí se fragó todo lo que era, primero inició con la filosofía, pues y actualmente pues estamos con la doctrina verdadera, gracias a Dios. amén. Eso es todo lo que puedo aportar por ahora, mi hermano. Muchas gracias. Amén, amén, hermano Juan Carlos. Estaba enseñando en otro escenario donde hablaba de pedagogía, y en la pedagogía hay unos métodos de aprendizaje, y estaba explicándolo a unos estudiantes donde decía lo que se llama aprendizaje cooperativo. Y el aprendizaje cooperativo es el que hacemos en la clase que les da el pastor Maximiliano. Es donde yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí. ¿En qué sentido? Cuando usted hace una investigación y usted hace un aporte, usted está transmitiendo conocimientos a todos los que están integrados en la clase. Y todos aprenden. Cuando el otro también hace un aporte, lo mismo. Se llama aprendizaje cooperativo en pedagogía. Entonces, a partir de ahí donde uno dice, uy, yo he estudiado mucho eso hace tiempo, y apenas el hermano Darwin explicó ese punto, se me abrió el entendimiento y comprendí. Claro, es lo que llamamos aprendizaje cooperativo. Bien, hablando de esas mismas culturas y creencias, pues ahí está Gilgamesh. Vamos a escuchar ahora entonces un, un fragmento conciso, hermano Jorge Agustín, en qué consiste la epopeya de Gilgamesh. Y luego pasamos Amén, hermano. a Dani. Tiene 2 minutitos para que nos ayude. Ujú. Bueno, dice que la epopeya de mesopotámica, porque se dio en Mesopotamia, dice que es considerada como una de las obras literarias más antiguas conocidas por la humanidad, ¿sí? Eh, Dice, ese poema épico consta de varias tablillas de la escritura uniforme y aborda temas universales como la mortalidad, Sí. la amistad, Ujú. el propósito en la vida y la búsqueda de la inmortalidad. O sea, me Ujú. parecía muy importante eso
por la situación de que él dice que fue a buscar, incluso según esa epopeya, le dijeron que había una rama, pero en el fondo del mar. Ujú. Él bajó hasta allá, la obtuvo, más cuando se detuvo en el camino a tomar agua porque tenía sed, vino una serpiente y se la comió, o sea, pero él regresó a la ciudad se me escapa el nombre, y, y ya pues iba como con esa desilusión de que no pudo encontrar la fuente de la inmortalidad. Ujú. Pero cuando vio que lo recibieron así como con auge la gente, de que él había ganado muchas, o como esas batallas, se dio cuenta de que eso era lo importante para el ser humano, o sea, no haber ganado, decir, la batalla de la inmortalidad, y reconoce que solamente los dioses, según el contexto, son los que tienen la inmortalidad, más no el ser humano. O sea que, según el contexto, también entendía que dice que él tiene dos partes divinas y una humana, pero entonces ganó la humana porque pues el cuerpo es terrenal y tiene que morir. Entonces, eso me pareció como bastante relevante los puntos de esa historia. Bien, bien, qué bonito. Se oye lindo porque yo no quería hablar de eso antes que ustedes investigaran, porque cuando uno escucha algo así tan raro, tan nuevo para uno, uno dice, ¿con qué salió el pastor Maximiliano en una clase? Miren con qué salió. Que hay un libro más antiguo que la Biblia. ¿Cuántos de los que están aquí creyeron que la Biblia era el libro más antiguo? Levanten la manito. No, pues la Biblia es el libro más antiguo de la historia. Y es el Gilgamesh. El hermano lo alcanza a mencionar allí. Una de las obras literarias más antiguas que se remonta a la cuna de las civilizaciones. Y precisamente es escritura de cuña, ahí con los acadios. Si ustedes notan, como le explicaba a una persona, en una clase le decía, la labor de un docente no es cualquiera. ¿Por qué? Porque el docente tiene que organizar lo que son tópicos o temas de una materia. Y en ese organizar los temas y los tópicos, debe saber qué es lo que le debe dar primero, lo segundo, lo tercero, lo cuarto y lo quinto. Si nosotros no fuéramos estudiado la antigua Mesopotamia primero, pues esto nos quedaría un poco difícil entenderlo ahora, a ir entendiendo lo que vamos a ir viendo. Porque cuando ya hemos caminado tanto en la antigua Mesopotamia que la tenemos grabada, sabemos que ahí está Nimrod, sabemos que por ahí mismo está Abraham, que por ahí está Babilonia. O sea que usted como caminara por las calles de ahí, está el hermano en Georgia, el hermano Alejandro, sí, yo por aquí me conozco esto. Pregúnteme por dónde es que hay que ir. Así tiene que ser cuando uno está en la Biblia. Cuando uno escucha que tal cosa, uno dice, pero ¿y eso será que existió? Arán, Arán. ¿Eso existió? ¿Será que existe, es verdad o no? Pero cuando hemos trabajado esta temática, decimos, es que Arán hace parte de la antigua Mesopotamia. Y Babilonia, Babilonia pertenecía a la primera civilización. Es uno de los imperios primarios del mundo histórico bíblico. La gente dice, me parece que tú eres teólogo. Sí, sí, sí. Es que en el léxico, lo que estás hablando, el contexto. Ya. Bien, ¿y quién es el fundador entonces de Babilonia? Nimrod. Y eso se encuentra en la Biblia, por supuesto, el capítulo 11 de Génesis. Ya. Y ahora bien, no es que yo puedo vivir la historia, la historia en el punto de vista geográfico, es que tenemos los antediluvianos, los diluvianos y los postdiluvianos. En estas tres escenas puedo mencionar tres tipos de personajes, que son, por ejemplo, Adán con su familia, luego tenemos a Noé con su familia, y precisamente se aísla Noé y quedan los hijos de Noé, desaparecen los hijos de Noé, y ahora queda ¿quién? Nimrod en escena. ¿Por qué? Porque es el primer revolucionario que quiere crear un sistema de gobierno el cual unifique la nación, pero sin Dios, ¿no? Sin Dios, sin una autoridad. Los hombres nos podemos gobernar en la tierra. Esta es una rebelión parecida a la de Satanás.
Pero el Señor dice, vamos a impedir eso. Y ahí pues se da origen a las lenguas. Y lenguaje traduce a civilizaciones. Esta epopeya lo que trata de explicarnos es la búsqueda del hombre por ser inmortal, por tener vida eterna, también por encontrarle sentido a la vida. Y al final terminan diciendo que las deidades, las divinidades son las que tienen ese poder de transmitir vida. Bueno, los griegos también tienen su tradición. Los griegos dicen que la tierra emanó de Gea. Gea es la diosa, la madre tierra. Yo creo que ustedes han escuchado eso. La palabra Gea, de ahí viene la palabra geografía. Gea es el término femenino y geo, pues como un término más masculino, y grafía significa como la descripción de puntos o dibujos. Por eso cuando hablamos de geografía, lo que usted va a ver son puros dibujos, que es como una carta que tiene unos puntos que indica los lugares existentes del planeta. A eso le llamamos mapas, hoja de ruta y así sucesivamente. Entonces, para los griegos, pues Gea es la madre tierra y de ella se originan todos los dioses y los titanes. Estos son los que van a permitir al mundo su evolución y su desarrollo. Los chinos tienen su propia creencia con respecto al universo. Los hindúes y así los babilonios, los sirios, todos tienen su sistema de creencia. Esto para que vayamos entendiendo. De ahí de la misma antigua Mesopotamia va a aparecer un personaje que va a ser nuestro personaje de relevancia. ¿Quién me puede decir quién es en la historia? Abraham. Abraham, por supuesto. Abraham. Escuchemos a Dani y les voy a presentar ahora sí una diapositiva por aquí. Dani Paus, si está todavía en línea, sí. Gracias, hermano Jorge Agustín, por la información y la investigación que hizo. Hay que seguir ahondando en ella. Lo que quería decir es que la Biblia es un libro de origen tardío. Hubieron otros escritos antes de la Biblia. Alguien puede decir, entonces, Moisés, que es uno de los primeros escritores, copió de esos pueblos. Te voy a poner una cosa, dice el hermano Julio Garcés, le voy a poner un cólico. O sea, es como un trocito de cabeza. Si usted va investigando algunos libros antiguos o tradiciones, como lo que pasa con el tema de Hammurabi, el código de Hammurabi que ustedes lo investigaron, tiene leyes parecidas a las leyes que Moisés le dio al pueblo. Sí, ahondaron bastante en Hammurabi. Hubieron hermanos que se me quedaron sin explicar algo de Hammurabi. Y estamos en esta clase para ahondar bastante en estos puntos. Hermano Sergio iba a decir algo. Adelante. Sí, hermano, a mí me había dicho para en la clase del lunes que no se dio por completo, me dio para hablar sobre el código Hammurabi. Sí, señor, sí, señor. Esta oportunidad me va a hablar del código de Hammurabi, en qué consiste y al menos algunas leyes que habían. Ajá. Sí. Bueno, creo que ya han explicado la mayoría acerca del código Hammurabi y de su autor, ¿no? Del mismo Hammurabi. Sin embargo, del cómo surgió quería hablar un poquito. Ojalá no me extienda. Del cómo surgió, por ejemplo, algo que decía nuestro hermano Julio la vez pasada también en una clase, dijo que ellos bajaron de la montaña al valle, y eso es cierto, porque cuando bajan de la montaña al valle eran nómadas, ¿no? Los nómadas. Pero cuando eran nómadas comenzaron a cazar, a pescar, pero no, seguían vagando. Pero cuando ellos ya conocen, ya separan las raíces comestibles, siembran el trigo y domestican animales, entonces eso les quita la vida nómada y se vuelven sedentarios, ¿no? Están en un solo lugar, ya comienzan a criar, comienzan a acorralar y luego pasa un tiempo, comienzan a vivir en caseríos, pequeños caseríos. Pasa otro tiempo, comienzan a vivir en pequeñas colonias o aldeas. Pasa otro tiempo, entonces ya en pequeñas ciudades. De esas ciudades se vuelven ciudades-estado, de esas ciudades-estado vuelven ya a imperios. Estamos hablando de años y años. Ahora, cuando ya crece esa población,
¿no? El sumerio, en este caso, crece esa población, la irrigación crece, los embrios crecen, entonces había disputas en cuanto a los límites territoriales, la distribución del agua, la limpieza, y se altercaban los unos a los otros, entonces es ahí donde se comienzan a establecer sistemas legales, ¿no? Es así como también se conoce el Código Hammurabi. Sin embargo, quisiera hablar de algunas diferencias y similitudes del Código Hammurabi. Por ejemplo, tengo aquí en mis manos alguna documentación de que he hecho de la similitud. Por ejemplo, la ley de talión, ¿no? La ley de talión consiste pues en dar el mismo merecido al causante de algún daño, ¿no? Eso es lo que consiste la ley de talión. Por ejemplo, en la ley de talión dice, en el Código Hammurabi, en el Código 196, nos dice, si un hombre deja tuerto a otro, lo dejará tuerto. En el Código 197 dice, si le rompe un hueso a otro, que le rompan un hueso. La similitud en Deuteronomio 19:21, en el Código Mosaico dice, y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Y así podíamos hablar de muchas similitudes, pero la gran diferencia es pues que en el prólogo de Hammurabi, ¿no? Con la de Moisés, en el prólogo de Hammurabi, pues él se ensalza, Hammurabi mismo se ensalza, se enorgullece y expresa su gloria, por así decirlo, y a la cuenta como él se parece como un dios. Cambio Moisés, no, el más humilde, más sumiso, y dice, Jehová me ha dicho esto para ustedes, etcétera. Y hay muchas otras similitudes. Ahora, lo que le quería decir es sobre el Código Hammurabi. Muchos lo conocemos como Código Hammurabi, el primer sistema legal. Sin embargo, hubieron otros códigos similares, pero anteriores, o conocidos como los códigos pre-hammurabicos. Por ejemplo, déjenme mencionar aquí el código de Urengur, el código de Urajina, el código de Urnamu, el código de Lipish Istar, el código de Shuna, y esos mencionan sus leyes y códigos, y también en las tablillas han encontrado sus prólogos, en las estelas también de piedra. Entonces, eso quiere decir que el código Hammurabi no es el primero, es más, el código Hammurabi fue posterior. No, es cierto que el código Hammurabi es primero, antes que Moisés. Sin embargo, estos códigos sumerios fueron el prototipo del código Hammurabi. Por ejemplo, en el código de Shuna, de Ishtar, de Lipik Ishtar, ahí menciona que esos códigos que son antes del código Hammurabi mencionan leyes similares también, si hacemos una comparación al código del mosaico, al código de la ley de Moisés, ¿no? Entonces, existieron códigos anteriores al código Hammurabi, fueron el prototipo. Es más, un profesor de la Universidad de Pensilvania de los Estados Unidos, Samuel Kramer, él dice que el código de UNAMU lo considera el código legal más antiguo del mundo. Es antes todavía de Hammurabi. Amén. Excelente, excelente, mi hermano, tremendo. Esto está tremendo, así es. Mire, hermano, cómo uno se va ubicando. Dice, perdón, hermano, dice una partecita que me quedó, que el hermano ahí me abrió la luz. Amén. Dice que el código Hammurabi son las recopilaciones de tablillas de otros códigos, y ahí va lo que el hermano está diciendo. Hombre, lo que estaba hablando al inicio, aprendizaje cooperativo. Qué bonito. Mire cómo la mente se nos va abriendo en el sentido de poder ubicarnos en cómo es que se va organizando el mundo, porque la civilización comienza, pero necesita una organización social en diferentes aspectos, como precisamente lo que acaba de mencionar el hermano Sergio. Necesitan organizarse con temas legales, por lo que se van desarrollando los pueblos. Los términos que podemos anotar son los que él mencionó: nómada y sedentario. Tú te vuelves nómada porque no tienes como un proyecto definido en cierto lugar. Necesitas como una mejoría tanto en el aspecto personal, económico, familiar, etcétera. Pero una vez donde encuentras donde desarrollarte en esos aspectos, ya te vuelves sedentario, en el sentido de quedarse en un solo sitio para el progreso, el desarrollo personal o colectivo. Y precisamente usted necesita ahora, como tiene linderos, necesita que de alguna manera haya un código de ley de protección en cuanto a derechos se refiere. Protección de mis tierras, protección de mis bienes y también la protección de mi salud e incluso la vida.
Entonces, el código de Hammurabi pues, es uno de los más famosos o los que más se le da relevancia, pero existieron otros anteriores y lo que se tiene son copias de copias, casi igual a lo de la Biblia. La Biblia también es un libro que en las traducciones, lo que tenemos hoy, son copias de copias también. Entonces llegamos a la conclusión que dijo Salomón. Nada hay nuevo en el planeta, las cosas simplemente se repiten. Mientras el hermano hablaba, perdón, me acordaba de Diógenes, con la palabra soy, a él le preguntaron, Diógenes, ¿tú quién eres? Soy un ciudadano del mundo. Y a eso se le puso un término. Carolina Blandón, que estaba estudiando filosofía y Diógenes. ¿Me escucha? Carolina, vamos a ver si me escucha Carolina Blandón. Perdón. Muy bien. Diógenes es un filósofo que él se mantenía de esa manera, como de un lugar a otro. Y le dijeron, Diógenes, pero ¿tú quién eres? ¿Qué haces? Yo soy un ciudadano del mundo. ¿Y qué es un ciudadano del mundo? Es como un nómada que viaja por un lugar a otro. Y a eso se le llamó la palabra cosmopolita. De ahí nace esa expresión. Yo soy un cosmopolita. Término ahí para agregar que es un cosmopolita, precisamente un hombre que tiene la capacidad o persona de adaptarse a cualquier contexto, cualquier país, se siente bien, contento. Pero llega el momento donde dice, me voy a quedar aquí. Aquí tengo mis bienes, aquí me voy a desarrollar, y ya se vuelve más sedentario. Entonces, tres términos importantes: nómada, sedentario y cosmopolita. Em, Me levantó la mano ahorita, antes que el hermano Sergio. No sé si el hermano Javier la levantó. Sí, el hermano Javier. Bien, pues adelante. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí, amén. Bueno, para mí esto hace 2 semanas era algo totalmente nuevo. No tenía idea acerca de esto, del código Hammurabi, y me impactó demasiado. Pienso que lo que Dios quiso hacer cuando le entrega la ley a Moisés, ya que el ser humano tuvo, a través de la sabiduría que Dios mismo da, poder establecer unas leyes. Lo que Dios hizo fue hacer unas reformas y de hecho trajo algo perfecto, a diferencia de lo que el hombre tenía, que era muy bueno, pero a través de las leyes Dios lo perfeccionó. Tremendo. El hermano Omar está como que se habla. Hermano Omar, ahí lo veo como que disfrutándose y dice, a ver, se me está prendiendo el foco con algo. A ver, hermano Omar, adelante. Bendiciones a todos. Amén. No, pastor, estaba aquí en otra situación que está mi familia de salida ahorita Ok. y yo me quedo aquí en la clase, pero sí, lo que pasa es de que recuerda que les estuve contando en la clase pasada, pues la situación de dónde venimos Ujú, y, y hasta el día de hoy yo todavía tengo algunos miembros acá, obviamente con quienes trabajo y son líderes de la iglesia, que para ellos todavía se mantiene el concepto que el único libro habido y por haber y autorizado para poder hablar de la Biblia es la Biblia. ujú, Entonces, básicamente me pasa igual, creo que varios no sabía nada de esta cuestión. Se lo dije, yo estoy desaprendiendo y aprendiendo porque a veces uno se queda aún en las instituciones bíblicas donde yo he estudiado, por ejemplo, se amén. quedan en el concepto de que vamos a la Biblia, estudiamos la historia conforme a la Biblia, pero no buscamos profundizar más. Sí, señor. Entonces, todo lo de Hammurabi, esto de la epopeya de Gilgamesh, situaciones que me estoy encontrando ahí, pues yo no las sabía. Amén. Entonces, sí, estamos aprendiendo y estamos encontrando muchas cosas que obviamente tienen que ver con el mundo bíblico y de donde se ha rodeado todo lo que ha acontecido pues en la historia. Entonces, gracias, Pastor Max, y a todos, pues Dios los bendiga y seguimos aprendiendo. Amén. Amén. Así es. Mire lo que el hermano Javier está diciendo. Y es importante y relevante en el sentido
de que yo ahora les voy a poner una imagen y yo dije, hay demasiado para enseñar, pero poco tiempo para hacerlo. ¿Entiende? Pero sí damos el camino para que ustedes puedan ahondar en otros pueblos como los sirios, los ninivitas y otros pueblos más. Pero entonces nos toca ya encaminarnos con Abraham. Pero sí como dejar estas bases de que Abraham sale de Ur de los Caldeos y Ur está en Mesopotamia. Por eso cuando algunos dicen es que Abraham era un pagano, obviamente que sí. Un politeísta. Ahora, hay un texto que me llama mucho la atención, que lo vine a comprender desde el contexto histórico cuando empecé a ahondar muy bien en el tema de lo que es las ciencias sociales. Y lo que me llevó a mí a encontrarme con ese versículo no fue tanto la geografía bíblica, sino la psicología. Y en la psicología uno estudia el ser, pero también tiene que abordar lo que es la antropología, el origen del hombre, de dónde viene, dónde se situó, cómo vino evolucionando y así sucesivamente. Y entonces uno se pregunta, el texto de Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 4. José Valle, leamos ese verso para que tengamos una cosmovisión mucho más amplia de lo que estamos hablando. Amén, hermano. Cuando lo tenga me dice amén. Entonces, una cosa importante es que cuando el Señor inspira su palabra a través de los agiógrafos sagrados, que es el tema que se le da a el nombre que se le da técnico a los hombres que Dios usó para la transcripción de la Biblia. Agiógrafos sagrados. Perdón. Ellos tenían que hablar de acuerdo al lenguaje de la época. Si hablaban en otro lenguaje, obviamente no va a entender el interlocutor. ¿Cierto? No entiende. Si usted va de misionero a United States, you're not preaching the gospel in Spanish. No puedes predicar el evangelio en español en algunas áreas, porque también hay lugares hispanos allá en Estados Unidos. Pero si es una parte donde solamente se habla inglés, entonces usted no puede decir, es que es la palabra del Señor y ustedes tienen que oír. Pero no le están entendiendo. Nadie va a obedecer. Entonces Dios mandaba su mensaje, pero el que recibía el mensaje, en este caso el agiógrafo sagrado, tenía que entender dialectos, tradiciones y cultura para que el mensaje obviamente llegara. Amén. Vamos a leer ahora Deuteronomio 6, 1 al 4. Amén, hermano. Dice, esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida. Paremos ahí un momentito y vamos a ubicar Joe San Martín en de Éxodo capítulo 10 y siga leyendo, hermano, este acá. No se vaya. Dice, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahí, yo voy a hacer unas preguntas antes de que nosotros nos marchemos a viajar a unas tierras que vamos a visitar. Mire que todo tiene causa y efecto. Me gustó los aportes que hicieron, la que hizo el hermano Sergio, el porqué del código de Hammurabi. O sea, lo leemos, lo estudiamos, pero hay una causa. Y él la explicó muy bien, que no voy a repetirlo por causa del tiempo. Entonces, asimismo, esta ley que se está dando aquí tiene una causa presente y futura. No futura tan lejana, futura cercana. Nosotros solamente lo vemos desde el punto de vista de la unicidad, pero no ampliamos el contexto histórico, el por qué
se da este mandamiento, porque es un mandamiento. Entonces alguien le pregunta, un escolástico, que ya lo hemos estudiado el término, una persona académica le dice, José Valle, ese versículo realmente su principal objeto no es la unicidad. Usted dice, ¿usted me va a decir que no? No, el principal objeto lo vamos a mencionar ahorita más adelante. ¿Qué es lo que Dios está buscando con esas palabras? Bien, vamos a preguntarle ahora entonces a River Benítez, ¿me escucha? Aquí hay hermanos que son son buenos unicitarios. No me escucha River Benítez. Amén, hermano, qué pena. Dios les bendiga. ¿Por qué causa el Señor le dio esas palabras a Moisés? Del Shema Israel, Sí, oye, el Señor tu Dios uno es. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le está queriendo advertir? ¿Por qué razones? pues que de pronto no se fueran a desviar del monoteísmo, pues, porque pues que ya estaba viendo, creo que era el politeísmo, entonces, Ujú, no se fueran a desviar. ¿Y por qué tenían que sí, desviarse si ya, por qué tenían que desviarse si ya se les ha enseñado que les apareció en la zarza, y Moisés habló con él y todo? ¿Por qué razón tienen que desviarse? pues porque yo creo que de rato estábamos hablando de Ujú, que Abraham, como era que decía que venía de algo de paganismo ajá, y en ese paganismo pues creían creo que eran politeístas. ujú. Pues sí, eran idólatras, politeístas, entonces yo creo que el Señor, pues, por ende le da ese mandamiento. Bien, bien. Dejemos ahí en paréntesis. Voy a poner la imagen. No se olvide el hermano yo de San Martín, que vamos a volver ahí para que entendamos lo que estamos hablando. Es la importancia de la geografía bíblica ahora y uno le encuentra la sustancia a la Biblia. Vamos a ver por qué. Y el personaje que me voy a sentar ahora es Abraham. Voy a ponerles una imagen aquí. Creo que la alcanzan a ver. ¿Sí la alcanzan a ver? Amén, Amén, amén. hermano. Hermano Juan Carlos, léame aquí, por favor. Amén. Dice antigua Mesopotamia, Medio Oriente, Babilonia, Asiria, Nínive, Palestina, igual filisteos. Definición de Palestina. Nombre Palestina se traduce como tierra de los filisteos. Ahí, paremos, ahí vamos entendiendo, porque a veces escuchamos estas palabras y no sabemos. Y los filisteos se mencionan ¿dónde? En el capítulo 10 de Génesis, de la descendencia de, de los hijos de Noé. Bien. También aparece Can, donde vienen precisamente los cananeos y fereceos y toda esa línea de la de Canaán. Vamos acá, sigamos leyendo. Amén. Definición de Palestina. Estos eran un pueblo antiguo que vivió en la Edad de Hierro, en la región que hoy conocemos como la Franja de Gaza y las áreas circundantes en el suroeste de Israel. Medio Oriente. Se llama Medio Oriente a la extensa zona geográfica ubicada en la confluencia del suroccidente asiático, el norte de África y el este europeo, formando una región donde cohabita una gran variedad de culturas y religiones. Esta zona es de gran importancia histórica, ya Hermano, que en ella se originan algunas civilizaciones más antiguas del mundo. perdón, hermano Juan Carlos, voy haciendo hincapié para que vayamos entendiendo el contexto. El Medio Oriente, que está situado en el capítulo 11, lo vimos la otra vez en la clase de Génesis, y el capítulo 10. Medio Oriente está ahí, antigua Mesopotamia, sabemos. Ahora bien, nos está mencionando que ahí hay muchas culturas y ¿qué más? Religiones. Eso para hacer hincapié. Siga leyendo. Esta zona es de gran importancia histórica, ya que en ella se originan algunas de las civilizaciones más antiguas del mundo, como la mesopotámica, la persa y la griega.
Además, allí surgen tres grandes religiones monoteístas, el cristianismo, judaísmo y el islam, que coexisten todavía hasta el día de hoy bajo la predominancia cultural árabe musulmana. Asimismo, Oriente Medio es un punto de interés geopolítico por dos grandes motivos. Primero, su ubicación, que enlaza tres continentes, tiene salida a diversos mares y hace una frontera entre el mundo oriental y el occidental. Segundo, su subsuelo, una gran fuente de riquezas minerales y energéticas que resultan muy valiosas para el mundo contemporáneo, como son el petróleo, el gas natural, el oro o el aluminio, entre otros muchos. Estos mismos hechos que lo definen son precisamente los principales motivos de la inestabilidad en Oriente Medio a lo largo de la historia, convirtiéndolo en una zona más convulsiva del mundo, conflictos religiosos, intervenciones extranjeras y guerras con otras potencias mundiales por el control de sus recursos. Ahora sí usted entiende las guerras del Medio Oriente. Amén, así es. Definición que le estoy poniendo allí, y no vamos a hacer mucho hincapié porque se nos va el tiempo con lo que queremos hablar, pero ustedes ya tienen una idea, porque muchos no entienden las guerras, por qué se dan allá, Por el petróleo principalmente. y todos los metales y las riquezas que hay allí. Ahora, uno cómo se da cuenta que sí es cierto cuando uno lee Génesis, el capítulo 3, 4, se va dando cuenta que el Señor, el Tigris y el Éufrates que están allí, que ahí está la palabra Hidekel, eran tierras muy fértiles, con unos ríos prácticamente medicinales. En esos tiempos, la gente podía durar hasta 1000 años a causa, en el tiempo de los antediluvianos, por digamos, la fauna y la flora que existía sin contaminación ambiental. Eso les permitía entonces prácticamente una vida eterna. Ahora, el mismo hombre, de alguna manera, es que ha venido deteriorando su propio lugar de hábitat. Por lo que llovía de abajo para arriba, dijo un amigo. Imagínense eso. Perdón. Entonces, miren las cosas. Uno va entendiendo esto y uno dice, wow, la gente por poder o por economía es capaz, hermanos, de hacer lo que sea. En este caso, miren que ahora uno tiene que pensar en la guerra que tienen también los árabes. Y yo a veces no me pongo a estudiar mucho eso porque es un estudio que uno tiene que dedicarse directamente a esa temática y es bastante amplio. Y yo decía, el pastor Julio que le encanta esta temática, por eso lo trajimos para que él, pero no pudo a causa de la conectividad. Pero a él le gusta este tema de las guerras, de lo que son el Medio Oriente, las guerras, los conflictos que hay ahora, Rusia, etcétera. Pero voy a centrarme hoy en Abraham para que nosotros vamos entendiendo hasta llegar precisamente al Reino Unido o Reino Davídico, Reino Unido con Saúl, David, Salomón, incluso Roboam. Vamos a poner la imagen, aquí hay una mano levantada, pero antes de ello voy a explicar el por qué el texto de Deuteronomio 6:4 el Señor hace esa advertencia. Voy a bajar la nota un poquito para que ustedes puedan mirar. Vamos a dejar esta lectura para más rato y voy a llegar aquí a donde Abraham. Vamos a llegar acá. Ur y Canaán. Leamos Génesis. Génesis, hermano Juan Carlos, 11:28 al 32. Vamos a leer también Disculpe, mi hermano, Génesis 11:28 al 32. Entonces, el protagonista que aparece ahora aquí de la antigua Mesopotamia es Abraham. Abraham porque está viviendo en Ur.
Y Ur está situado en Mesopotamia. Ujú. Leamos, mi hermano. Génesis 11:28. 11:28. Sí. No veo al hermano Joe San Martín, que era el que tenía el texto de esos 10. Ahí está, ahí está. Ya. Amén, mi hermano. Yo Leamos. leo Génesis 11:28. Sí, escuchemos Y a... murió, y murió Arán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento en Ur de los Caldeos. Ahí, palabra clave o sitio clave en el punto geográfico. Ur de los Caldeos. Vamos a empezar desde ese punto para viajar. ¿Y con quién vamos a hacer el viaje, el recorrido? Con Abraham. Siga leyendo. Siga leyendo hasta el verso que le dije, 32. Prenda micrófono, hermano. Y, a ver, Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y Ujú. fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Siga leyendo. Ahí quedó, es el 32. Amén, ese es el 32. Ahí, desaparece el padre de Abraham. Murió. Ahora, en el capítulo 12, pasa el capítulo 12, Abraham se le pide que salga de su tierra. 12:1 al 8. Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Ahí. Estos son los puntos. Y aquí tenemos un mapita. Él está en Harán, ¿recuerdan? Primero estaba aquí, está en Ur, y aquí está haciendo los recorridos. Esto todo es antigua Mesopotamia o Mesopotamia. Ur vive ahí, pero en Harán muere su papá. Pero entonces él luego tiene que viajar a una tierra que Dios le promete. Y la tierra que Dios le promete es Canaán. Esa es la tierra. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, vemos que Canaán era una tierra como esa tierra que iba a habitar, estaba el amorreo, el eteo, el fereceo. ¿Cómo eran esos? Tierra que fluye leche y miel, ¿no? Ajá, y esas personas que vivían allí eran monoteístas o politeístas. Politeístas. Ante ahora sí entiende el versículo por qué se le dice el Señor nuestro Dios es uno. Y esto para que te cuides cuando llegues a la tierra que el Señor, ¿qué? Le prometió a sus padres. O sea, como el Señor el omnisapiente, porque le voy a explicar algo en psicología cognitiva. La psicología cognitiva estudia la manera en cómo aprenden los seres humanos algo, cualquier cosa. Por ejemplo, cuando un niño está en clases y no aprende, no capta, deben buscar un psicólogo que maneje algo de psicología cognitiva. Y dice, el niño no está aprendiendo quizás porque está recién llegado de Colombia a Ecuador y no ha podido adaptarse a la cultura. Entonces, en ese aspecto está teniendo frustración del desarrollo del hipocampo y el sistema límbico.
Cuando él ya se adapte un poco a la cultura y empiece a sentirse bien cómodo, él va a empezar a aprender. Entonces el psicólogo lo que va a decirle al maestro es, dele tiempo. El problema es porque está recién llegado y de alguna manera todavía extraña su cultura, extraña los buñuelos, las arepas. ¿Sí me entiende? Entonces, eso pasa. Aquí es que ahora él viene a qué? A aprender una nueva cultura y de alguna manera se le va a pegar el acento. Ahora, hay tradiciones en esos pueblos y quiera usted o no quiera, cuando usted mete a su hijo al colegio, algunas cositas se le pegan de allá por los roles de amistad. Se lo digo yo por la gracia del Señor que soy misionero. Mi hija aquí en Honduras ya prácticamente me habla con el dialecto hondureño. Y yo le digo, y me dice, pero papi vos. Y la palabra vos casi en Colombia a nosotros nos parece como brusca en algunos contextos. Pero aquí se usa el vos como para decir usted. Miren el tema. Vos es usted aquí. Y ya la niña me dice, papi, pero vos. Uy, suena como bien feo en Colombia. Que la hija de uno le diga a uno vos. Pero mire, se está culturizando con el dialecto. Entonces, como yo estoy aquí y entiendo que está esculturizándose, no lo tomo como una grosería. Pero cuando vuelva a Colombia y la niña se dirija a mí de esa manera, ¿qué van a decir nuestros interlocutores o compatriotas? ¿Qué niña tan grosera? Ahora sí entiende. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar cuando lleguen a Canaán? Van a tener roles. Y quién sabe si, pues también pasa que algunos se fijan en las mujeres de allá. Y hay aquí viene la parte de lo que se llama el encantamiento o enamoramiento. Cuando un hombre está a punto de conquistar a una mujer, ¿qué hace? La mujer lo pone a prueba también. Bueno, a Salomón lo pusieron a prueba. Si me ama de verdad, tiene que adorar a estos dioses de acá de Egipto. ¿Y qué le tocó hacer a Salomón? Siendo el hombre más sabio, adorar a esos dioses porque está encantado, porque quiere complacer a esta mujer. Por eso el libro de Eclesiastés es el libro de la reflexión de un hombre que ha experimentado la vida humana en todos sus contextos. Y le dice a la gente, yo les digo una cosa, me hice muy sabio y aprendí de todo, pero llegué a la conclusión que el fin del hombre ser feliz es que tema a Dios y guarde su palabra. Eso es el todo. Entonces, todas estas cosas las vamos aprendiendo para así ubicarnos el por qué los versículos están en la Biblia y tienen cierto tinte de advertencia. El Señor quiere que su pueblo entienda que el Dios que está siguiendo o que el Dios que ahora Abraham ha conocido, por eso se habla del patriarca, el padre de la fe, es Abraham a quien se les dice, tu Dios, este Dios, es un Dios que tú no lo puedes ver, pero se te aparece, te habla. ¿Cierto? Bueno, va a llegar llegó a Canaán. Vamos otra vez, hermano, a Canaán. Llegó a Canaán. ¿Y qué pasó ahí? Siga leyendo el versículo 9 y 10. Amén, mi hermano. Ya me ubico. El versículo 9 dice, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Abraham en Egipto. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Ahí, Y ahí, paremos un momentito. Paremos un momentito. Si usted nota, primero Babilonia. Babilonia es un imperio que se hizo grande, pero vamos observando acá que los egipcios se hicieron poderosos. Están también ahí cerquita, ahí están en la Mesopotamia antigua. Porque aquí estamos, aquí va a vivir también un tiempo, unos días, Abraham. ¿Y qué pasa? Abraham estos unos días allí, bueno, ya conocemos la historia que tuvo que mentir, allí mintió. Pero si nosotros nos damos
Abraham está en Egipto y su descendencia también fue a Egipto. Aquí para que usted haga una investigación de la cultura egipcia en otro momento, porque ese lugar tiene un contexto histórico muy relevante para el estudioso bíblico. Abraham está allí y también la descendencia. Y es de Egipto que ellos parten para Canaán. ¿Sí ven que ahí está cerca? Abraham estuvo en Canaán y bueno, después tiene que ir a Egipto porque hay hambre. ¿Cierto? Ahora, está Jacob. Jacob está acá en Canaán también, con sus hijos. Y ahora José es vendido y llevado ¿a dónde? A Egipto. Serán territorios que a pie era lejos, pero se dice el texto sagrado que de Egipto a Canaán era 3 días de camino. ¿Sí recuerdan? A pie, 3 días de camino. Acá me cuenta un señor yo hablo mucho con él, se llama Octavio. Y precisamente es el padre de nuestra hermana Carolina que está en la clase hoy. Él me cuenta que él se viene de un lugar, se venía, que en carros hay casi un día para llegar. Y que se venía a pie aquí a este lugar donde yo estoy. Él vive por aquí. Casi 3 días para llegar a pie. Entonces, para que tengamos una idea de más o menos cómo era de Canaán a Egipto, Egipto a Canaán. Entonces, Abraham es el que está haciendo este recorrido. Vamos a mirar ahora entonces qué pasó. Vive en Canaán, les pongo la pantalla. Génesis 13, 11 al 18, mi hermano. Ven. Génesis 13, 11 al 18. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en la ciudad de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y al sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Amén. Abraham, pues removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Sí. Amén. Siquén, les expliqué la otra vez, porque Siquén es la tierra donde enterraron los huesos de José, ¿recuerdan? Y Siquén es Sicar en el siglo I. Y vamos a ubicarnos en unos versos bíblicos ahora, y luego vamos a hacer el conversatorio ya para finalizar en esta lección de hoy. Abraham es el que está caminando por estos territorios de Canaán, conoce la tierra, la ve que es fructífera, Dios se la promete, pero su descendencia, y te la daré a su descendencia, pero ellos tienen que conquistarla, porque ahí vive gente, en ese lugar vive gente. Vamos entonces, antes de seguir leyendo, hermano José Valle se me ubica en Génesis 10, 15 al 20. Éxodo 3, 8. Por aquí vi que entró el hermano Reinaldo. ¿Me escucha, hermano Reinaldo? Sí, señor. Sí, Éxodo 3, 8. Va a leer usted. Empieza el hermano José Valle. Amén. Génesis 10, 15 al 20. Dice, y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Heb, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Acaseo, al Cineo, al Arpadeo, al Semareo
y al Amateo, y después se dispersaron las familias de los cananeos, y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín hasta Laza. Estos son los hijos de Can, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Ahora sí entienden a los palestinos cuáles son. A los palestinos hacen guerra con los israelitas. ¿Por qué? Porque estos son los hijos de Can, que estaban ocupando la tierra de Canaán. De ahí aparecen los filisteos. En estos mismos territorios, para hacer un panorama rápido, es que cuando David se monta al trono, guerrea con los filisteos. Son de esta descendencia de Can. Y al conquistarlo, ustedes recuerdan una ocasión que David iba a conquistar y le dijeron, si tú entras acá, los ciegos, los cojos te van a sacar de acá. Era cuando iba a conquistar a los jebuseos y al amorreo. Y David conquista a los filisteos. Y uno se pregunta, dice que edificó una ciudad que se llama la ciudad de David. Y no es Sión, no es Sión, la ciudad de David. Está en este mismo territorio que el Señor se lo prometió. Entonces uno cuando va leyendo la palabra, uno cree que son otros pueblos. Son los mismos pueblos, con las mismas tres naciones que poblaron el mundo, la antigua Mesopotamia. Apareciendo Babilonia, apareciendo Nínive, apareciendo Asiria, luego se van formando otros pueblos como los medos, los persas, está Egipto. Ahora aquí van apareciendo Sodoma y Gomorra, ¿no? Aquí mismo Sodoma y Gomorra van apareciendo aquí en la tierra de Canaán. Ustedes recuerdan que la llanura le tocó a Lot, para acá, la llanura. Y entonces Abraham se queda más acá, pero le nacen también de Lot, de sus dos hijas, le nacen dos hijos, Moab y Amón. Moab se convierte en la nación de los moabitas, pero están aquí mismo, en este territorio cananeo. Y aparecen los amonitas, pero hablamos más de los moabitas por el tema de Ruth. Recuerden que en Belén está quien, Noemí, se viene con su esposo aquí a esta tierra donde estaba precisamente Lot, por estos mismos lugares. Y Ruth le da un impacto de Noemí, que sigue a un Dios que no se puede ver, pero que está tan fiel a él que se han muerto sus hijos, se ha muerto su esposo y esa mujer sigue aferrada amando a ese Dios que no puede ver. O sea, yo necesito conocer ese Dios tuyo. Tú me tienes impresionada. ¿No crees que eso es lo que pasa cuando vamos a la iglesia o cuando un pastor, un líder lo critican, le avasallan, dicen tantas cosas y a veces pierde muchas cosas, pierde familia, pierde tantas cosas y la persona sigue en la iglesia, la gente dice, hay algo en esa iglesia que esa persona no se va de allí? Ha conocido en realidad al Dios de Abraham. Cuando usted ha conocido realmente a Dios, ha tenido un encuentro con Él, yo digo que es muy difícil que usted se aleje de Él. Ahora, sí se puede perder la conexión y la relación con ese Dios. Cuando uno pierde la conexión y la relación con ese Dios, los sentimientos bajan. Y si el sentimiento baja, no te duele perder. Pero cuando tú amas a alguien, sí te duele perderle. Tú dices, ¿y por qué está llorando? Dice, ¿por qué llora? Porque tal fulano, fulana se fue. Es que le amaba. ¿No recuerdan ustedes cuando vino Jesús con las amigas Marta y María y le dijeron, mira cuánto le amaba? Y cuando dijeron esas palabras, dice que Jesús, como humano, sus sentimientos lloró. Entonces, cuando uno está enamorado de Cristo, tú sabes que tú te arrodillas a orar y a veces no dices palabra, pero las lágrimas ruedan por tus mejillas porque estás contemplando y te dice, Señor, donde yo estaba, ¿cómo es que ahora estoy ante tu presencia? Yo no era digno de ser pastor y ahora que soy pastor, disque misionero y que en otro país. Bueno, aquí está Javier.
Javier, yo a veces testifico aquí en Honduras que saqué a un pastor a la obra que él no creía que podía ser pastor y ese pastor ahora es supervisor de un distrito. Ese Javier que está ahí, ese jovencito. No, pastor, yo no me veo como pastor. Entonces, que usted se acuerda, le dije, hermano, vete a hacer unas células por ahí. Y si a los 2 meses o algo no funciona, bueno, él algún día contará esa historia. Pero creo que es lo que Dios hace, ¿no? Uno dice, pone a pensar, o yo creo que él mismo en su oración dirá, pero Señor, yo pastor hoy, yo supervisor, dirigiendo a otros pastores. Entonces ahí las lágrimas caen por la mejilla porque uno dice, en la gracia. Entonces, este contexto los ubico que Ruth sale de Moab y uno dice, uy, ese incesto que hubo, si no hubiese existido el incesto, no aparece Ruth. Pero eso hay que explicarlo en otro contexto, en otro momento. Y de Ruth, de Obed, perdón, de Ruth de Booz nace Obed. Y Obed engendra a Isaí. Y Isaí engendra al rey David. Hasta ahí nos podemos quedar. Porque vamos a regresarnos otra vez con Abraham porque tenemos que hablar del el Reino Unido. Pero tenemos unos versículos en la mesa, ¿no? El hermano que estaba leyendo terminó, hermano José Valle, terminó los versículos. Amén, hermano, sí. Bien, vamos entonces a Éxodo 3:8. Reinaldo. Éxodo 3:8 dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. ¿Se acuerda lo que estaba diciendo el hermano José Valle? Lo mismo. Mire que estamos dando vuelta en el mismo territorio. Por eso dicen que Israel daba vuelta en el mismo sitio y 40 años se demoró dando vuelta ahí. Cuando uno no tiene una visión enfocada en las cosas del Señor, usted da vuelta en el mismo sitio y no avanza, no crece. Por eso usted tiene que ver con la óptica de Dios. Y la óptica de Dios es que Él dice que todo es posible para el que cree. Todo es posible para el que cree. Yo de San Martín creo que se quedó en Venezuela. Dijo, todo es posible. Aquí yo creo que Dios va a hacer algo y no me muevo. Entonces se movió, hermano Joe. Ha estado en la avalancha usted ahí. Ahí ha estado, mire. A mí me sacó Maduro en el 2015 en adelante. Sacó a varios colombianos. La iglesia quedó allá. Y sí, siempre gracias a Dios porque el pastor Raúl Manrique fue ese puente para yo salir al pastorado. Iglesia Restauración Pentecostal. Y mucha gente salió de Venezuela porque no había cómo vivir, pero alguien le creyó a Dios y allá está. Y muchos más están allá. Otros dejaron la iglesia, hermano. No quiero mencionar gente del nombre, del nombre. Aquí estamos todos del nombre, pero gente que uno escucha, ¿no? La predicación. Como yo no sé qué había pasado conmigo, pero como yo decía en ese tiempo, me quedo aquí, pero me sacaron fue. Y cuando llego a Colombia, tuve la oportunidad de volver, pero orando el Señor me puso en la mente que al venir a Colombia nuevamente era con un propósito. Entonces yo le dije al Señor en oración, dame una iglesia que sea parecida a la que yo me convertí. Y llegó la Pentecostal Senda Antigua. Y aquí estoy. Entonces, Dios tiene un propósito. Es darle una tierra que fluye leche y miel. Ellos están en Egipto y tienen que ir a esta tierra que se le dio a Abraham. Vamos a ubicarnos ahorita en la pantalla nuevamente. Hay un versículo que teníamos, 10, el 10 de Éxodo. Yo de San Martín, antes de irnos a la pantalla. Éxodo 10. Prende micrófonos y nos... Ajá. Éxodo capítulo 10, Uno, versión uno al 1. cuatro.
Ajá, de la versión Reina Valera, 1960. Dice, Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuenten a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querráis humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta. Amén. Entonces, estamos en el capítulo 10 de eso, ¿no? Sí, Amén. Léeme el versículo 4 otra vez. y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana, Estoy equivocado de versículo. Es 21 al 4. Éxodo 20, Sí, 21 al 4. Decía, pero no me suenan las palabras. Ajá. a ver. Vamos a ver si es ese. Habla de los mandamientos, si sé que habla del mandamiento. Ajá, este es Ujú. verso 1, Sí, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saca. hermano, ¿se le paró la cámara al hermano o fue a mí? No, el hermano Joe. Ah, ya, está bien. Que de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, ni ninguna cosa semejante de la tierra. Hermano Joey, mire que se le frizó la cámara un momento y no escuchamos bien. Puede volver a leer si Se me está. cayó el internet. Ah, ya. El verso 4, no te harás imagen. Hermano, vuelva a leer, tan amable, pues como se cortó. Ah, ok. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna cosa, ni perdón, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Amén. La pregunta ahora es la siguiente. Hay toda esta advertencia para el hombre. Y cuando Moisés, en este caso Moisés, saca al pueblo de Israel, vieron las maravillas que ocurrieron en Egipto. La pregunta es por qué ellos se levantan un Dios. Aquí vienen los puntos también del tema de los zarcillos, las gargantillas, cuando uno no tiene contexto histórico en el tema de los adornos, uno se pone a hacer exégesis de una manera incorrecta. Eso se llama exégesis, es decir, explicar algo que no hace parte de ese contexto o texto. Esas son opiniones propias. Dice uno, el arete es malo, la pulsera, todas esas cosas. Entiéndase esto que no estoy diciendo que usted tiene que usar aretes, cadenas, nada de esas cosas, sino que de un contexto de tiempo hasta otro, eso no se veía como algo malo. Cuando nosotros decimos que eso es del diablo, perdón, cuando uno ya ha estudiado no puede hablar como habla la gente común, así es normal, que vea y todo ve al diablo en todo lado. Espérate, o sea, hay que mirar el contexto, porque ahí a veces nosotros sí sacamos a la gente de la iglesia, ¿no? Porque tenemos personas que son sensibles. Alguien dice, hermano, la palabra hay que predicarla, enójese quien se enoje. Pero si usted en su iglesia tiene un psicólogo, va a tener un problema. ¿Por qué va a tener problemas? Porque no a todos se les puede hablar de la misma manera. ¿No recuerdan a Pablo cuando le habló a los romanos en el capítulo 14? Dice, recibí al débil en la fe no para contender con él sobre opiniones, porque él cree que se puede comer legumbre y otro come alimento sólido, y sin embargo, para ambos para ambos Dios
tiene una gracia. Y así sucesivamente. Estos son puntos sensibles de la predicación. Entonces, en ese aspecto, uno sí tiene que dar el mensaje como Dios lo pone, pero organizar las palabras, que sean palabras en momento asertivas. No que es un lenguaje o una predicación acomodada, como la gente dice. Uy, es que el hermano está maquillando la palabra. No. Yo pienso que cuando el Espíritu Santo se mueve, creo mucho en el poder del Espíritu Santo. Si el poder del Espíritu Santo se mueve, usted puede hablar una palabra muy, muy hermosa, muy delicada, y la persona siente deseo de arrepentirse. Dice, me tengo que arrepentir, me tengo que convertir. Si usted le predica el infierno, pues se asusta, ¿no? Se asusta y dice, me convierto, no quiero ir ahí. Pero cuando se encuentra con otros versos y se le pasa el susto, pues entonces ya se va, porque él entró a la iglesia por susto. Cuando se le pasa el susto, vuelve al mundo. Pero si entra a la iglesia por amor al Señor, aunque lo intenten sacar, él va hacia adentro. Entonces es la preeminencia del amor. Hermano, ¿No? una preguntita. El propósito de Dios, eh, entregarle esas tierras a Abraham, la tierra del Jebuseo, del Eteo, y bueno, y todos los que terminan en Eo, Ajá, era demostrar su gloria y mostrarle porque es que Abraham también venía de un pueblo pagano, sí y los señor, pueblos que le iba a entregar también eran paganos, ¿cierto? sí señor. ¿Cuál fue el propósito fundamental o especial de el Señor entregarle esa tierra a Abraham? Impactante, ¿no? Hemos hablado de que todas estas tierras cananeas hacen parte de la Mesopotamia antigua, ¿no? Y usted sabe que estos son los hijos de Noé, los que pueblan toda la tierra. Y el hermano Sergio hizo una introducción hablando del código de Hammurabi, del tema de lo que era la agricultura, los nómadas primero, pero luego que vuelven sedentarios por el tema de cultivar y de alguna manera empezar a explotar la tierra para un beneficio social y crear sistemas de desarrollo en la civilización. ¿Por qué? Porque esa tierra tiene todo lo que el hombre necesita para, en el sentido de sentirse satisfecho, contento y feliz, económicamente hablando. Mencionaron ahora que ahí había petróleo, hay oro, hay cobalto, hay todos los metales más preciosos y caros. Dios quiere dársela a Abraham y su descendencia. Otro texto más adelante, hermano José, para terminar, es que el Señor quiso seleccionar la descendencia de Abraham que viene de la raíz semita de Sem. Son 3 hijos, pero el Señor, es ahí donde Pablo dice, con lo que él dice, el Señor tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, es la palabra. Amén. Así. Hay un versículo que dice, a Jacob amé y aborrecí a Saúl. Uno parece como justicia en el Señor, pero léete tú mismo, creo que es Jeremías 9:23. Yo cuando comprendí ese versículo, yo no condeno a nadie. Como dijo un predicador que se llama Carlos Mosquera, dijo yo antes, como cuando me enseñaron como predicador a ponerle la lápida a los jóvenes, ese joven que cayó en pecado y que se fue al mundo, nosotros decíamos, no, ese no estaba en nada, ya no vuelve. Y resulta que ese hombre Dios lo traía, se convertía, se consagraba y se convertía hasta en el presbítero de ese que lo criticó. Y entonces él dijo, yo aprendí a no ponerle la lápida a nadie porque Dios sorprende. Y es este versículo que nos deja a nosotros sin palabras. Amén. Así dijo Jehová. Sí, No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová.
Entonces, uno a veces no entiende a Dios, ¿cierto? Usted es muy sabio, pero usted no entiende a Dios. ¿Cómo es que usted... Miren los ninivitas. Los ninivitas fueron, después de estudiar que los ninivitas le hicieron la guerra a los israelitas hasta exterminarlos, porque vienen de acá este pueblo asirio, por ahí vienen ellos y los babilonios. Entonces, tiene una pequeña venganza Jonás con los ninivitas. Y él está esperando como el pentecostal que dice, a hizo, lo voy a entregar a Dios, lo voy a demandar con Dios para que lo consuma. El pentecostal que dice eso. Me voy a meter en ayuno y oración para que le vaya mal, para que aprenda a no meterse con los hijos de Dios. Pero son hermanos, somos hermanos. Pero se hace eso. Entonces Jonás está pensando lo mismo, que Dios permita justicia de vengarse de sus enemigos. Y claro, le viene la palabra profética. Jonás ve a decirle a Nínive que se van a ser destruidos en 40 días y 40 noches. Pero como que en el fondo Jonás dice, pero es que él es misericordioso. Y si les predico y se arrepienten, sé que no los castiga, entonces no voy a ir a predicar. ¿Sí? Se va para otro lado, pero Dios lo manda allí. Y cuando predica pasa lo que él pensaba. Ya lo sabía de antemano. Bueno, entonces es ahí donde usted y yo, o el mismo Jonás dice, yo no entiendo a Dios, yo no entiendo a Dios. ¿Cómo es que yo llevo aquí 10 años y no he recibido el Espíritu Santo y vino este borracho y lo recibió? ¿Usted han visto borrachos recibir el Espíritu Santo? Yo los vi. Hermano, en ese contexto que está hablando, hablábamos que día con unos hermanos al respecto, porque muchos predicadores a veces toman un tema de alguna persona o alguna condición de la persona y como está diciendo usted, o sea, se puede decir literalmente, lo condenan, ¿sí? Y resulta que esa persona que la condenaron, Dios tiene misericordia más adelante y los pone por encima de ellos, quizá en la misma iglesia o en muchas cosas diferentes. Entonces, ahí la importancia de no, de no exaltarse en la sabiduría o en la valentía, como dice el versículo, ¿no? Así es correcto. Entonces, mi hermano, miren todo esto, ya vamos a terminar, voy a ponerle una última cosa para que puedan hablar. Vamos a tomarnos 15 minutos más para que puedan hacer alguna pregunta o algún aporte. Leamos entonces ahora aquí. Vamos a revisar algunos linajes de la tribu para entender mejor el origen de los judíos y los árabes. Hermano José Valle, léame usted aquí mismo. ¿Tiene el micrófono apagado? ¿No alcanza a ver? No, no alcanzo a ver, hermano. Muy bien, muy bien. La letra muy pequeñita. Hermana María, usted me está viendo, la hermana Luz María. ¿Sí alcanza a ver? Déjame ver. A ver. ¿Qué parte le leo? Es que no se ve la mitad de la pantalla, veo. Ya. Entonces usted más bien, téngame el versículo de Génesis 28, verso 9. Te leo, hermano. Ajá, aquí. Abraham tenía dos hijos, Isaac por su esposa Sara e Ismael por Agar, su sierva. Aunque Abraham le puso Le la, pasó, primo- le le pasó. pasó la primogenitura a Isaac, Ismael también fue bendecido, con, convirtiéndose en el primogénito de los árabes, 12 príncipes, hijos de Ismael. Génesis 25:16. Ahí, Génesis 25, 16. Darwin Flores me va a leer ese verso. Cuando le siga leyendo. Llegaron a ser las principales naciones árabes y no tribus nómadas insignificantes. Estas personas se mezclaron en los matrimonios y
primordialmente con los egipcios y, y estaban localizados en un área al sur de Canaán, conocido como Arabia. Ahí, si ustedes notan lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Canaán estaba al sur y aquí estos, este hijo de Abraham o los árabes, porque ya tiene una descendencia de Ismael, se hacen unas mezclas. De alguna manera más adelante yo tengo que explicar un poquito el tema de los samaritanos. Voy a procurar hacer la clase más, digamos, para tomar más. Hemos visto 3 clases y son 6 clases de este módulo, porque tienen que ver también lo que es vocación y llamamiento y estrategias evangelísticas. Entonces, vamos a ver una última clase de geografía bíblica porque les voy a mostrar el tema del reino del norte, el reino del sur, para que tengan caminos o herramientas para ustedes seguir investigando. Muy bien, leamos entonces los versos que mencioné ahorita. Antes de leer, hermano, entonces sígame leyendo usted mismo para que cerremos aquí. Aquí. Hermano Jorge. Amén. Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. La primogenitura de que Dios le dio a Abraham y a Isaac fue después pasada a Jacob. Esaú, como su tío Ismael, también fue bendecido con riquezas y descendientes. Él se fue lejos de Canaán a una región llamada Monte Seir, al sur de la tierra de Moab, sureste del Mar Muerto. Esaú también fue llamado Edom y sus descendientes fueron conocidos como edomitas. Muchos gobernantes, nobles y reyes nacieron de Esaú. Génesis 36. Ajá. Esaú, Dejemos ahí, hermano. Ya, pues, Génesis 36. Usted mismo búsquelo que ya estamos acabando. No hubo tiempo para ampliar más el documento. Pero cuando tengan este material, ustedes van a ampliar muchísimo más en la temática. Lo importante es que ustedes son personas que investigan y esto les ayuda mucho para el avance del conocimiento y al mismo tiempo la organización de lo aprendido. Los primeros versos que mencionamos, hermana. Génesis 28:9 dice la palabra del Señor, y se fue Isaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Malac, hija de Ismael, hija de Noará, hermana de Nabolor, y además de sus otras mujeres. Ajá. Aquí se están mezclando estos árabes, ¿sí ve? Estos versos que la Biblia los tiene allí, sino que uno los lee rápido y no se da cuenta. El otro verso, ¿quién le tocó? Sería el 10. Ujú. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Amén, hermana. Si usted ven que Harán es la misma tierra de Mesopotamia, porque ahí vivió el padre de Abraham, ahí murió también. Estamos en el mismo territorio. Y a veces uno está leyendo y cree que son otras tierras, que son otros lugares, ¿cierto? sino que por el tiempo el paso del tiempo, más bien dicho, cambia el contexto, o sea, ya como nombres, más bien dicho, a los lugares. Y se van renovando, es correcto, sí es. Se hacían otros pueblos, Existían otros pueblos. formaban otros pueblos, sí. Bien, los samaritanos precisamente aparecen de una mezcla también que hubo de los israelitas con filisteos.
pero eso lo vamos a explicar en la clase subsiguiente. Y por esa razón es que no se tratan judíos y samaritanos, porque venían de tierras o de culturas paganas. ¿Hermana? No, decía justo que era. ¿Cómo, hermana Luz María? Quería decirle que es justo, por eso era la dificultad que tenían por llevarse, porque Ajá. los samaritanos eran descendencia de los israelitas, pero ellos habían tomado idolatrías, por ende los rechazaban los israelitas. Sí, señor, así es. Los veían como paganos, como inmundos, Y para mí justo. señor. Que es incluso llegaron los judíos e israelitas a creer que no había salvación para los samaritanos. Decían, para ustedes no hay salvación porque ustedes se contaminaron con otros pueblos. Miren cómo es el judío ortodoxo, fuerte. Por eso es que se aterraron cuando los discípulos llegan y Jesús está hablando con una mujer Radicales, ¿no? y es samaritana. Sin embargo, los discípulos ya estaban aprendiendo la ética profesional. Se quedaron callados. Y la misma mujer también se sorprende. Dice, pero tú, siendo judío, me pides a mí de beber sabiendo que no nos llevamos entre sí. Ahora, quiero que me explique este misterio. Es que nuestros padres hablaron en este monte. Este es ese Siquén. Pero ellos dicen que tiene que uno ir a adorar a Jerusalén. Le dice el mismo Señor le dice, yo sé que ustedes no se llevan entre sí, pero la salvación viene de los judíos. Ellos son orgullosos y todo, pero la salvación viene de ahí. O sea, en otras palabras, tú eres judío y me estás odiando a mí. O sea, tú me odias a mí. La salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque el que está hablando contigo dice, entonces, cuando venga el Cristo, Él nos va a explicar todo eso, no te preocupes. Pues el que habla contigo ese es. Uy, hermano, no, aquí uno no me van a poner a predicar aquí porque eso es una cosa impactante que se pudo haber sentido cuando ella escuchó esa palabra. Porque el detalle que ella le pregunta, ustedes dicen que es en Jerusalén y nosotros decimos que es en Samaria. Ajá, ajá. Entonces hay un trasfondo histórico allí por causa de lo que sucedió cuando el reino se dividió. Ah, Entonces, fluya, fluya. eh, Sí, señor. Dígalo. Roboán, sabiendo que la parte de Judá se quedaba con el templo de Jerusalén, a pesar de que eran dos tribus, Judá y Benjamín, y la otra se quedaba con las 10, vio la desventaja en que la gente bajaba a adorar a Jerusalén. Entonces dice, no, esto se soluciona rapidito haciendo lugares altos, comprando a los sacerdotes, y por esa razón llega, bueno, una de las historias que llega el profeta predicando al pueblo y uno, el profeta viejo, pues lo trata de persuadir y él no cae, por más que el rey le dice, ven, yo quiero que comas conmigo en mi casa. ¿Mm? Y bueno, ella le está preguntando algo muy certero, porque me imagino yo que como se va volviendo como una costumbre, ¿no? Si volvemos a Deuteronomio capítulo 6, el mismo Dios le dice, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y lo mismo podemos citar cuando lo es Sodoma y Gomorra, que es el mismo Dios que dice, le cubrirá a Abraham lo que yo voy a hacer, sabiendo que haré de él una nación grande. Entonces la respuesta, él mismo la dice, porque yo sé que enseñará a sus hijos después de sí. Ujú. Si él no los hubiera enseñado, no hubiera ningún problema. Entonces, en el caso de la samaritana, a ella le enseñaron lo que sus padres comenzaron a hacer, o sus tatarabuelos. Sí, señor, sí, señor. Entonces, ella tiene una pregunta bastante puntual, porque dice, bueno, a mí me lo han enseñado así de pequeña, pero ustedes Ah, dicen que es allá y no entiendo esa partecita, explícamela ahí. Pues. amén, amén. Y bueno, ahí Jesús le dice, o sea, bueno, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Amén. Hasta ahí mi intervención. Gracias, hermano yo de San Martín. Fíjate cómo se vuelve tan rico el texto ahora, ¿no? Y creo que es lo que todo oyente en un culto espera. O sea, que el predicador le pueda, digamos, decir algo que él no ha podido ver en el texto que tanto lee constantemente.
Porque cuando usted predica del texto, tal cual como lo han leído toda la vida, pues no tiene mucho sentido, eso no es nada nuevo para mí. No sé, uno dice predicador joven, predicador viejo, pero fui predicador en la iglesia IPUC largo tiempo. Y yo recuerdo, para gloria de Dios, que muchas veces estaba explicando el texto. Una cosa que tiene el pentecostal, dice, ¿cómo es que dice ese sacerdote? ¿Cómo es que dice el sacerdote Luis Toro? Dice, Pentecostal unido. El Pentecostal unido. Una cosa que tiene el Pentecostal unido, no sé, más que todo para la zona que estaba yo, que era Buenaventura, Cali, es que a veces la gente le gusta el fuego pentecostal porque se estaba explicando el versículo y como que los hermanos ya sabían para dónde iba el predicador, que la gente ya empezaba a hablar en lenguas. Entonces, mira esta explicación de esta temática. Uno está en un culto y es posible que el predicador tenga que decir, hermano, déjeme explicar el texto porque es que trae sustancia. Y al traer la sustancia, lo que uno se goza es por el descubrimiento que está encontrando en la explicación que está dando el predicador. La luz, La lo que luz, es. exactamente, la iluminación. Entonces, miren la importancia de nosotros capacitarnos en esta temática o en las diferentes temáticas que vemos en nuestro currículo de Instituto Bíblico. Nos da más motivación para leer la palabra e incluso para predicar. Porque yo sé que usted... Antorcha que ilumina, ¿no? ¿Cómo, hermano? La antorcha que ilumina, mi hermano. Amén, Nos amén. ha iluminado bastante esa antorcha, hermano. Gloria a Dios. Le da ganas de predicar y a la gente le da ganas de escucharlo también. No, que predique el hermano Sergio, que predique hermano Omar, porque, uy, cuando el hermano predica, hermano, yo le entiendo muy bien al hermano. Predica cortito, pero uy, uno queda como con esas ganas de volverlo a escuchar. La explicación. Muy bien, hermano, vamos entonces a cerrar ahí por ahora. Y se fue el tiempo, hermano, fíjate. Pero tomemos 5 minutos. Hermano Sergio tiene la mano levantada, la veo hace rato. Le voy a dar la oportunidad para que exprese. Ujú. Sí, hermano, muy bueno todo, muy hermoso. Gracias a Dios que nos permite eso y gracias a usted y bueno, a todos nuestros amados hermanos aquí presentes, que cada aportación también es muy enriquecedor. Sí, lo que quería es responder a su pregunta. Usted dijo al inicio, hablando justamente de Código Hammurabi, entre otras cosas, si Moisés copió por ahí, ¿no? Y justamente tengo dos puntos de vista ante eso. Son personales, es Amén. propio. Bueno, son mis puntos de vista que he estado, más o menos lo analizo así. Por ejemplo, se habla del Código Hammurabi, es cierto que es anterior a Moisés. También se habla del nacimiento de Sargón, que es similar a Moisés. También se habla del poema de Gilgamesh, ¿no? También relata el diluvio, tiene muchas semejanzas, pero también bastante diferencias. Ahora, es cierto que todo ello es antes de Moisés. Sin embargo, voy a dar mi punto de vista y tengo dos, ¿no? El primero es pues la tradición oral, ¿no? La tradición oral es lo que se transmitía, pues, ¿no? Antes de la invención de la escritura en el año 3100 antes de Cristo en Sumeria, antes de la invención de la escritura se mantenía siempre oralmente las cosas y obviamente existió el diluvio y se transmitía de generación en generación, pero de una manera distorsionada. Pero cuando ya se inventa la escritura, ya en el año 3100 antes de Cristo, y también hago un paréntesis ahí, ¿por qué? Porque la invención de la escritura, hay un acuerdo muy unánime, se dice que se crearon en los templos, porque la gente intelectual eran los sacerdotes. Hay un paréntesis, hay el paréntesis. Ahora, cuando se transmite esa tradición, ya se inventa la escritura, se pone en manifiesto eso, lo que tenían en pensamiento, pero no es hasta Moisés, que ya como dijo, una palabra que dijo el hermano Javier, dijo como una reforma. Y es cierto, lo que hace Moisés nada más es ordenar, poner en orden la historia, no como se las contaron antes, después de la invención de la escritura, sino ya él lo toma de una manera correcta. Ahora, el punto número dos es, Moisés no copia a nadie. El que sí copia es el enemigo, Satanás.
Él sí copia, como lo hace hoy en día. Entonces, por ejemplo, vemos cuando Jesús quiso nacer ya, Satanás se opuso a través de Herodes, entre otras cosas, y siempre, a través de la historia, siempre desde un principio. Y obviamente cuando Satanás también se revela en los cielos, él quiso ser igual a Dios, dice, semejante igual a Dios, sentarse en el trono, ¿verdad? Entonces ya queriendo distorsionar los propósitos divinos de Dios, en cuanto al nacimiento de Moisés, entre muchas cosas más que al narrar las escrituras, Satanás pues trató de distorsionar la historia, como lo sigue haciendo hoy en día, pero gracias a Dios que eso no pasa, y pasa, pero gracias a Dios hay gente pues que realmente es iluminada por el Espíritu Santo de Dios y evoca las escrituras de acuerdo a como lo hizo Moisés de una manera ordenada. Eso es. Amén. Gracias. Hermano Sergio, muy asertivo, muy asertivo. Excelente. Sí, toqué ese punto y bueno que usted menciona esto para tener cuidado en YouTube. En YouTube, cuando se está investigando, porque menciono eso, porque algunos intentan decir, más que todo filósofos que están yendo a la Biblia, el filósofo se va mucho a las tradiciones históricas. Entonces, algunos tratan de decir, aunque ellos utilizan la palabra posiblemente, o sea, no lo afirman, posiblemente Moisés copiaría del código de Hammurabi o tomaría algunas notas. Lo dicen así como en posibilidades. Algunos, porque quieren meterle al creyente, como dice el hermano, como que se desvíe de la palabra de Dios y la ponga en duda o la vea como también un libro mitológico, que no es la verdad de Dios. Pero hasta el día de hoy, pues tenemos que convencernos cada día de que la palabra, la Biblia, es la inspiración divina. Y que los libros que están ahí en el canon son los que Dios permitió que quedaran para la nuestra salvación y edificación y transformación de vida. Hermanos, el tiempo se ha ido. Hermano, disculpe. Para agregar ahí también, por ejemplo, Moisés cuando se presenta ante Faraón, se presenta con la vara de Aarón y la vara de Aarón se convierte en una víbora, una serpiente. Entonces, ¿quién copia a quién? Porque los egipcios, ellos imitaron el milagro que hizo Moisés a Aarón y convirtieron, bueno, en dos víboras, pero sin embargo, vemos la superioridad, la serpiente de Aarón, que era una sola, se devoró a las dos. ¿Quién copia a quién? Ahí está. Amén. Muy bien, este hermano Sergio, tremendo, así es. Excelente, mi hermano, así es. Siempre está copiando el enemigo. Esa es la síntesis, así es, muy bien. Ya rapidito, hermano, yo de San Martín, lo vi que levantó la manito, dígalo. No lo vamos a dejar con esa idea ahí. No, pues amplíeme un poquito en el contexto. Sí, señor. El hermano hablaba de la expresión oral, ¿verdad? Y sabe Sí, que en los primeros inicios del cristianismo, sí. los discípulos tuvieron que hablar de los milagros de Jesús de forma oral porque todavía no estaban escritos. Ajá, ajá. Bueno, llega el caso del etíope, ¿verdad? Ajá, él lee el rollo del profeta Isaías y Ujú. el texto citado, no me acuerdo si es Isaías capítulo 58, ¿verdad? No me acuerdo ahorita, o 42, 53, el con, 53. al 53, con tal que le dice y le anunció el evangelio de Jesús. Ajá, le anunció el evangelio de Jesús, punto suspensivo, y él pregunta, aquí hay agua. Ese mensaje que recibe el etíope se tuvo que transmitir de forma oral, Ajá, ¿verdad? ajá. Sí, señor. Sí, Ajá. señor. Mire que puntual lo que usted acaba de decir, porque ahora Amplíeme eso ya, porque resulta que nosotros, aquí un poquito aquí con la Trinidad, metiendo la Trinidad, ellos tienen que citar todos los textos del Antiguo Testamento para dar énfasis a que hay una distinción entre el Padre y el Hijo, ¿verdad? De personas, divinas personas. Pero como el etíope sin oral, sin leerlo, cree que hay un bautismo, cree que, lógico, que hay un solo Dios, porque no hay otra forma. O sea, Ujú. todo eso se puntualiza allí solamente con una narrativa oral que no la tenía escrita. Muy bien. Interesante esto, porque ya como dice el apóstol Pablo, que ustedes ya deberían ser maestros, dice Pablo, dando a entender de que hay cristianos que son neófitos. Y la palabra neófito es nuevo, creyente principiante. El etíope es un lector en este caso, o el cristiano que
La persona que creyó y se le explicó la palabra del bautismo, usted necesita bautizarse para salvarse, ya. Pero ese creyente necesita más doctrinas, ¿no? Entonces, el apóstol San Pablo es el que aporta muchísimo en doctrinar la iglesia del primer siglo. Entre ellos pues está Pedro, está Juan, pero el que más aporta en la organización de la iglesia en temas doctrinales, en temas de pastorales, todos los el tema de liderazgo, organización de la iglesia o el tema eclesiástico lo hace el apóstol San Pablo. Pero esto fue en un desarrollo, ¿no? De tiempo. Como usted dice, primeramente, la predicación de ellos se basaba en el testimonio de Jesucristo. En eso se basaba. El apóstol, perdón, Lucas, en el capítulo 1 nos deja claramente explicado de que él le preguntó a los demás discípulos que anduvieron con él. ¿Y de qué se hablaba? De que Jesús era el Salvador del mundo, el Mesías, el que vino a redimir la humanidad. Ahora, la tradición de bautismo ya existía en otros pueblos. En otros pueblos también se hacía el rito, era un rito de bautismo. Ese rito de bautismo era el ejercicio